Así empieza nuestra aventura desde el Lago Agrio hacia una pequeña comunidad en el corazón de la Amazonía ecuatoriana. Allí tendremos la oportunidad de ser testigos de un matrimonio cultural de los Cofanes. Ahora estamos llegando al pequeño puerto donde pasaremos en canoa el imponente río Aguarico. Después de casi 10 minutos en canoa, llegamos hasta la comunidad de Dureno, una pequeña comunidad cofán que hoy está de fiesta. Desde muy temprano existe expectativa en la familia de los Jumbo. La familia del novio son los encargados de realizar el evento cultural y realizar todos los preparativos para la gran boda. Es así como toda la familia les ayuda. Padrinos, madres, padres, tíos, abuelos, todos se unen para realizar un gran evento cultural. Es así como entre conversaciones, risas, el tiempo pasa y se alistan los últimos detalles para la boda. Los invitados empiezan a llegar de todas partes, de la misma comunidad e incluso de otros lugares, quienes llegan acá en canoa al igual que nosotros llegamos. Tener bastante invitados significa que es señal de un gran evento y que será todo un éxito. Ha llegado el momento y todos se están preparando. La familia del novio se concentra en las puertas de la familia de la novia, dando señal de que tienen consentimiento de las dos familias. Así comienza el evento cultural. Suenan los instrumentos y los cantos llaman la atención a toda la comunidad, dando a conocer de que una pareja está a punto de comprometerse. Los chicos y chicas que vienen bailando demuestran que aún son jóvenes solteros y solteras y que están disponibles para próximos matrimonios. Y detrás viene la pareja que demuestra su compromiso. Así es como la pareja es recibida entre aplausos en el lugar donde se realizará la ceremonia. A continuación, el narrador dará la bienvenida para iniciar el evento. Buenas tardes, nuevamente saludar a las personas que hemos llegado. Hoy estamos celebrando un día muy especial para Sandra y Fernanda. Hoy es un matrimonio cultural. Queremos rescatar nuestra cultura. Nuestros antepasados han venido casándose de esta manera. Es una forma tradicional que hemos vivido hace mucho tiempo, que poco a poco vamos olvidando con la juventud de ahora. Pero ahora ellos, dos jóvenes, quieren demostrar cómo es tradición de la nacionalidad cofán. Entonces es un orgullo poder estar aquí al frente también para poder decir que hoy se celebra el matrimonio de Sandra y Fernanda. Entonces demos un fuerte aplauso para este día cultural, por favor. Es así como el gran evento del matrimonio cultural se lleva a cabo por el sacerdote de esta pequeña comunidad. Después de varios consejos que le da a los jóvenes, como persona mayor, como persona con experiencia, él le transmite las buenas vibras para que en su matrimonio les vaya muy bien durante muchísimo tiempo. Tiki va pushes ma iha ke pushe sakai dice Fernanda que dice hama tiki va sang ma iha ke tisa so sinya iha cha tiam de ka ha ba ma vai ha si testiu ka he
que makanya. Después de la bendición del sacerdote, quien unió en matrimonio a Sandra y Fernanda, los siguientes en intervenir son los padres de los recién casados, quienes les dan consejos para su futuro matrimonio. Dijo, hoy día se están formando en un solo cuerpo, en una sola carne. Marido y mujer se forman un solo cuerpo. Primone que se va ni cabalcaje, tuve que hañar tu ni familia. Tiene que mover chía de todo el caño para hañar a tu casar a he, na puche. Ahora tanto vaya. Tanto ya te se va a venir a yo. A mi hijo le deseo que sean felices los dos. Habrá flores, habrá marchitaciones, pero entre los dos, cuando se comprenden con respeto, siempre será maravilloso. Felicidades, Sandra, felicidades, nuera Fernanda. Es así como también intervienen varios amigos, familias, colegas, que dan ejemplos de que tienen que fortalecerse como pareja y seguir adelante ante todos los obstáculos. Y además vimos que esta pareja tomó una bebida llamada Yoko, quien les da el chamán de esta comunidad. Esta bebida es para que su matrimonio se fortalezca, esté fuerte y que siempre sea duradero a pesar de los obstáculos que tenga. Posterior a esto se viene la gran danza cultural de los cofanes, quien los novios bailan junto a sus padres y los padrinos de la boda. Y por supuesto, los regalos no podían faltar. Todos los invitados han llegado con presentes para los recién casados, quienes los utilizarán en su nuevo hogar. Muy buenas tardes con todos. Agradezco que hayan venido a esta boda cultural. Yo básicamente quise hacer esta boda cultural por el respeto a mi cultura, a mis padres, a mis suegros que están presentes. La finalidad de esto es poder tener valores desde el matrimonio para tener grandes metas al futuro. Gracias por estar aquí presente, a todos mis hermanos y tíos, amigos en este día. Agradecer a familia do Muno, Sani Chungos e minha prima que caminha batinha invita chune e a chegada que batisa e não hangi que se nhai habakasti da nya tanto ta fui família que não se pasa que sabe puse ao hat se pasa. Bueno amigos, justamente ahorita son las 6 de la tarde, ya la familia de la novia están terminando de comer y posteriormente pues quienes van a comer son el resto de invitados. Es como así se termina esta primera fase, esta primera etapa, y posteriormente pues va a iniciar con el programa general, que ya viene más tarde. En este momento se van a tomar un pequeño descanso de casi una hora hasta que ellos puedan cambiar sus prendas, ¿no? Ya no van a utilizar el traje típico en el programa general en más noche, así que eso es lo que va a continuar ahora. Vamos a tomar un pequeño descanso y ya posteriormente vendremos en la noche con la continuación del programa. Sigan viendo este hermoso video. Frente en la boda cultural de Sandra y Fernanda, una boda que no se ha visto hace muchos años, ya que muchos jóvenes están perdiendo la cultura, la tradición cofán, que es tener una ceremonia cultural. Entonces es un grato y honor saludar a la familia Ortiz, a la familia Jumbo, a la familia Vargas, a la familia Liqui y muchos amigos más que están presentes aquí de la parte de la novia y del novio.
esta noche tenemos 2 agendas más, como entrega de presentes por parte del novio a los padres de la novia. Entonces, Sandra, para que entregues los presentes a los padres de la novia, por favor. Buenas noches con todos. Hago un pequeño presente de 50 jabas para que podamos compartir y pasarla bien en esta noche. De esta manera es como se divierten aquí en estas pequeñas comunidades en la provincia de Sucumbíos. Hacen dinámicas, concursos y tratan de divertirse de la mejor manera. El concurso que están haciendo ahora es quien toma más rápido la chicha, una bebida tradicional acá de los cofanes. 2, 3. Ya tenemos ganador. Y por supuesto, las chicas también participan en este tipo de dinámicas. 3. Yo que dije, ya ganó, la cosera que vino, ya ganó. Acaba esa chicha. Así es como la gente de aquí se divierte, canta, baila, hace concursos, pero siempre trata de mantener su cultura viva. Así es como por fin llega el gran punto, el gran evento que todos quieren, que a la mayoría les gusta, que es el gran baile social. Y como todos los ecuatorianos bailamos hasta las 6 de la mañana, como debe de ser en una gran fiesta como esta. Y es así como hemos llegado a la parte final de este video. Les agradezco a todos ustedes por acompañarme en esta aventura. Nos vemos pronto en un próximo video. Sacaruna huyarika samila wamariri Karang saca hukulawa Sasi bangga kami Jawa